Muy buenos días para todos. De antemano quiero agradecerles el haberse conectado en la mañana de hoy y haberse tomado el tiempo para entablar una discusión en torno a uno de los temas que ha sido objeto de múltiples discusiones en el gremio caficultor del país y que tiene que ver con la posibilidad de implementar una práctica agronómica que en el ámbito general se expresa puede conducir a incrementar la productividad y la calidad del café. Em, para entrar en materia, quiero hacer alusión a algunos aspectos derivados de la experiencia comercial y que brindan múltiples expectativas en el gremio caficultor, ya que algunas de estas experiencias, primero que todo, resaltar que son totalmente respetables porque provienen del departamento técnico y de investigación de muchas compañías, han derivado conclusiones satisfactorias para muchos cultivos y pues, hombre, pues ha despertado el interés de nuestro gremio de cómo tratar de hilvanarlas dentro de los programas de nutrición y de fertilización en el café. Algunas de las expectativas voy a tratar de leerlas textualmente como las ofrecen dentro de la estrategia comercial y otras voy a tratar de parafrasearlas simplemente para ponerlas en contexto para lo que vamos a discutir más adelante. En primera instancia, quiero hacer alusión a algunas experiencias que se expresan, son exitosas, abro comillas. Luego de cada cosecha, el árbol queda con un faltante de elementos nutritivos que se expresa como paloteo o caída de hojas, por lo que debemos aportar vía foliar y de forma rápida nutrientes asimilables para asegurar la formación de hojas que son la base de la siguiente cosecha. Cierro comillas, bajo ese esquema entonces la marca comercial X propone una aplicación foliar de su producto con el fin de aportar elementos específicos de alta eficiencia y disponibilidad de la planta para la formación de hojas y nuevos brotes florales. En otro aspecto relacionado con una compañía totalmente distinta, se hace alusión al siguiente planteamiento. Abro comillas. Siendo oportunos en el momento de las aplicaciones, podemos obtener hasta un 50% en el aumento de su producción, hablando específicamente del café, cierro comillas. Y a continuación, por ejemplo, se menciona que una firma en particular se encuentra trabajando para estructurar una nueva tecnología y se han logrado importantes avances mediante un manejo fisiológico que permite resultados como bajísimos niveles de broca, tres cosechas de buen rendimiento y calidad de grano por año. En ese mismo sentido, otro esquema de manejo propuesto por diferentes compañías tiene que ver con la utilización de fertilizantes granulados aplicados al suelo en fórmulas y grados similares a los que actualmente recomienda el café, pero incursionando y complementando esta fertilización con el suministro de boro foliar. Desde el punto de vista de la producción también se habla que a través de aplicaciones foliares de algunos nutrientes en particular se pueden activar metabólicamente las plantas y maximizar los rendimientos dado que el cambio climático afecta los procesos de floración y fructificación de los cultivos y por ende pues esto conduce a que haya reducciones en el rendimiento. Más adelante, pues algunas compañías en particular recomiendan un manejo integrado de la nutrición específicamente dirigida al suelo con unas experiencias satisfactorias cuando esta fertilización se complementa con aplicaciones foliares de boro, lo que en últimas ha conducido a que en diferentes esquemas de manejo, junto con el boro, el zinc, el manganeso, el cobre y el molibdeno, se le responsabilicen o se les dé un papel importante para la calidad física del grano, particularmente en aspectos de reducción del porcentaje de merma, que sabemos todos que es una de las variables involucradas en la calidad física del café. Con base en esos planteamientos que les decía al principio de la charla, brindan o nos permiten tener una amplia expectativa de lo que puede resultar para el cultivo del café. Pasamos a un capítulo que menciona estrictamente
el componente teórico que no tiene interés comercial de ninguna clase, sino que aterriza los conceptos que todos podemos tener a lo que significa esta práctica a nivel general para los cultivos. Estudiosos en el tema mencionan entonces que la fertilización foliar suele ser una herramienta importante en el para el manejo sostenible y productivo de los cultivos en tres escenarios particularmente. En el primero de ellos, cuando las condiciones edáficas limitan la disponibilidad de nutrientes aplicados en la raíz. En el segundo, cuando ocurran condiciones que conduzcan a altas pérdidas de nutrientes aplicados al suelo, como es el caso de la lixiviación por excesos de lluvia, por ejemplo. Y en un tercer escenario, cuando en términos coloquiales mencionamos nos cogió la tarde para hacer la fertilización, es decir, cuando se pasó de la época de mayor demanda de nutrientes por el cultivo, no nos anticipamos a esa época, sino que queremos suministrar los nutrientes que nos hizo falta en un momento inadecuado. Bajo ese esquema, entonces, los estudiosos de la fertilización foliar atinan a explicar que puede ser efectiva la fertilización foliar. En adelante, vamos entonces, siguiendo bajo esta temática de la explicación teórica del fenómeno, cuáles experiencias hemos tenido a la luz del método científico y a la luz de la caficultura actual del país. Para entrar en materia, pues vamos a hacer un rápido recuento del significado que tiene la nutrición a través de las raíces y la nutrición que se da vía foliar. Entonces, la planta de café tiene esas dos posibilidades, nutrirse por las raíces y nutrirse a través de las hojas. En primera instancia, hay que recordar que la recomendación de fertilizaciones que se hacen al suelo se basan en el principio de que exista suficiente humedad, con el fin de que los fertilizantes que se apliquen se disuelvan, se derritan y los nutrientes contenidos en él pasen a conformar. Primero pasen al suelo, porque el suelo actúa como manera de imán para retener el suelo, los nutrientes, de manera temporal. Y cuando quedan en el suelo, a manera de stock o de quedan almacenados, la planta los va a tomar en la medida que ella los requiera. Voy a mostrar un esquema rápido de lo que significa la fertilización desde el suelo y a nivel foliar. En esto caben, pues, digamos que es un esquema general de lo que queremos mostrar y por supuesto que pueda meritar una profundización un poco más detallada en el caso de que alguien quiera saber la participación específica en componentes enzimáticos o fisiológicos, pero vamos a tratar de ilustrar las dos vías con el fin de explicar los resultados que vamos a mostrar más adelante. Aquí a continuación, en la parte inferior, vemos un esquema de los tejidos de la raíz. Empezamos a encontrar los nutrientes que se aplican vía fertilización. Por ejemplo, vemos el nitrato NO3 o NH4, que es el amonio, que son dos formas asimilables de nitrógeno por las raíces y que pueden ser el producto de la aplicación, por ejemplo, de la urea. Estamos entonces ratificando que se aplica la urea y ella debe sufrir diversas transformaciones para llegar el nitrógeno que contiene a estas formas que son aprovechables por la raíz. Aquí existe, por ejemplo, el potasio que puede ser aplicado a través del cloruro de potasio y aquí el fósforo que se aplica, por ejemplo, a manera de DAP o de cualquier fertilizante complejo granulado. Quiero mostrar en síntesis que ahí están los nutrientes que llegaron a través de los fertilizantes y están en disposición para ser absorbidos a través de la raíz. Entonces empieza el primer camino, se absorben a través de la raíz y a continuación ingresan por el tallo a través de unos tubos llamados el xilema y desde allí son conducidos hacia las hojas. Por toda esta ruta que les acabo de mencionar, ocurre entrada prácticamente de agua y de nutrientes disueltos en el agua. Cuando llegan hacia las hojas, para explicarlo de manera general, como les digo, allí los nutrientes empiezan a involucrarse en todas aquellas estructuras que hacen parte de la fotosíntesis y que no son más que aquellas estructuras que van a dar el crecimiento, la producción y la calidad a nuestra variable biológica, en este caso que es la producción de café y la calidad. Cuando llegan a las hojas, se involucran en los procesos de la fotosíntesis y desde allí retornan y empiezan a removilizarse para dar crecimiento, obviamente, a los tallos, a las raíces y a otros puntos de crecimiento y de producción.
Entonces, esto es un esquema general de lo que puede significar la nutrición a través del suelo. Como les digo, un esquema muy general para lo que queremos explicar en adelante. Pero, ¿qué pasa a nivel de las hojas? El nutriente se puede ubicar en la parte superior o inferior de la lámina de las hojas y allí puede ingresar y tomar dos rutas preferencialmente. El nutriente puede pasar directamente a lo que denominamos el floema, que es por donde se conducen esos productos elaborados de la fotosíntesis, e insisto, que van a dar lugar al crecimiento y a la producción. Puede quedarse en el camino en algunas estructuras. Aquí se da un ejemplo cómo los nutrientes que se aplican pueden vincularse, en este caso, por ejemplo, a las estructuras que hacen parte de la clorofila, o pueden tomar otro camino que les voy a mostrar más adelante, pero esto en parte nos está indicando que la absorción foliar, la absorción de nutrientes por las hojas puede considerarse con respecto a la absorción que se da directamente de la raíz como una ruta mucho más rápida, ¿cierto? Porque efectivamente puede llegar directamente a ocupar aquellos lugares de los productos de la fotosíntesis y por ende que van a dar el crecimiento y la producción. Hay una ruta alterna que puede tomar los nutrientes que ingresan, es decir, los nutrientes pueden ingresar simplemente, pero no pueden tomar parte de ninguno de esos componentes. Pueden quedar almacenados y en algún momento pueden ser liberados para que sean aprovechados por las plantas. Por lo tanto, uno puede decir, mire, el nutriente se absorbe, pero hasta que no haga parte de todas estas estructuras que le dan el crecimiento y la calidad al producto que estamos evaluando, pues podemos decir que no es efectiva esa fertilización. En general, es válido decir que las hojas en su parte superior como en su parte inferior, en toda esta piel o epidermis, tienen la posibilidad de dejar pasar nutrientes a través de algunos poros, a través de algunas grietas o a través de los estomas, los cuales preferencialmente ocurren en el café por la parte del embeso, por la parte inferior. En general podemos encontrar que esa epidermis de la hoja o la pared superior, que está representada aquí en el color oscuro, está comprendida por una capa de ceras que la hace prácticamente impermeable. Por lo tanto, no es fácil que cualquier nutriente que se aplique corra libremente hacia el interior de la planta. Necesita algunos mecanismos para ser absorbidos. Esto quiere decir que si bien la parte de las hojas por su epidermis tiene la capacidad de absorber nutrientes, uno encuentra que entre más estomas, entre más poros y entre más fisuras tengan las hojas de los cultivos, mayor potencial tienen para absorber nutrientes. Eso significa entonces que el requisito fundamental para que un nutriente sea efectivo, que la fertilización sea efectiva, es que el ingrediente activo atraviese la superficie de la planta y resulte metabólicamente activo donde el nutriente sea requerido. Lo que significa es que no basta con que el nutriente solamente quede en las hojas, sino que tiene que participar en algún mecanismo de crecimiento, de producción o de calidad. Para esto, entonces, en síntesis, es necesario considerar algunos aspectos importantes y hay que ponerlos prácticamente a jugar al mismo tiempo con el fin de que sea efectiva esa absorción de fertilizantes foliares. Primero hay que considerar que existen unos aspectos anatómicos de la hoja, unos aspectos físicos y químicos de la hoja, entre otros porque les decía que esa capa de ceras que tiene la hoja lo hace prácticamente impermeable, entonces hay que buscar una estrategia con la cual se invierta la polaridad de esa química de las hojas para que los nutrientes entren. Hay que tener en cuenta que la fisiología de la planta marca eh, una notable diferencia también porque es necesario aplicar los nutrientes en el momento adecuado y también hay que considerar algunas características del producto. En general, hay que poner a conjugar estos tres aspectos con el fin de tratar de potenciar la nutrición vía foliar. En este esquema, hablando desde el punto de vista de los aspectos anatómicos de la hoja, encontramos una imagen de un corte transversal de una hoja extraída del manual del cafetero colombiano. Allí pues hay un esquema de muchas estructuras que conforman la hoja del café, pero lo que quiero
hacer énfasis al mostrar esta gráfica principalmente es que aquí se observan unas estructuras denominadas cloroplastos en la parte superior, por lo menos aquí están esquematizadas en la parte superior, que tienen que ver con la fotosíntesis en general. Esto quiere decir que si usted aplica, por ejemplo, un nutriente como el magnesio, noten ustedes que el magnesio, sin necesidad de llegar al floema, donde están los productos elaborados, puede estar involucrándose necesariamente en esta estructura tan importante que es la clorofila, por ejemplo. Entonces, ratificando una vez más que es una ruta sumamente rápida. Pero, aparte de esto, insisto que a pesar de que la absorción de nutrientes se da por la epidermis, entre más poros y entre más esporas, entre más poros y entre más estomas, puede haber una mayor absorción. En café se detectan los estomas particularmente por el en vez de la hoja, ¿cierto? Uno espera bajo este esquema que exista una mayor absorción en la medida en que los nutrientes sean aplicados por el en vez de la hoja. Para traer a colación algunos ejemplos, la densidad de estomas en cultivos como maíz y soya está entre 150 y 270 estomas por milímetro cuadrado, y esa densidad se conserva tanto por la parte superior como por la parte inferior. En café recalcamos que solo se da en el en vez de la hoja, y el número de estomas varía no solamente entre cultivares, sino entre sistemas de producción. En general, se observa mayor número de estomas conforme haya mayor nivel de sombra con respecto a los que existe pues, a plena exposición solar. Aparte de eso, en café también el grosor de la cutícula y el grosor de la epidermis, por donde digamos que es la primera barrera que tienen que atravesar los nutrientes, también varía en función si el sistema de producción está a plena exposición solar o se encuentra bajo sombrío. Entonces noten ustedes que no es fácil definir en primera instancia, desde el punto de vista anatómico de la hoja, no es fácil atinarle a una mayor probabilidad de éxito hablando meramente o hablando del cultivo como cultivo genérico. Hay que estimar si el café está libre de exposición solar, si no lo está, qué tipo de estructuras predominantemente pueden estar como para empezar a coordinar o a encajar un sistema de aplicación foliar exitoso. Bueno, desde el punto de vista del producto como tal, del producto seleccionado para ser aplicado, es necesario considerar que las formulaciones de fertilizantes foliares vienen acompañadas de algunos productos que permiten o facilitan que estos nutrientes ingresen por las hojas. En esto se incluyen adherentes, se incluyen coadyuvantes, entre otros compuestos químicos que facilitan este tipo de situaciones. Es preciso y oportuno considerar que para el caso específico de los pegantes, su utilización suele ser contradictoria para los objetivos que se están persiguiendo. ¿Qué significa? El pegar el producto a la hoja puede conducir a una obstrucción al mismo tiempo de los poros, que como lo hemos venido diciendo desde el principio de la charla, los poros pues son estructuras que facilitan la nutrición vía foliar. Por lo tanto, es necesario considerar sobre este aspecto cuál es el producto acompañante de ese fertilizante foliar ideal para que sea igualmente potencialmente facilite la absorción de nutrientes en este caso. Como lo hemos dicho desde el principio de la charla, la absorción de nutrientes vía foliar se da por la cutícula, por la piel de las hojas, tanto por la parte superior o la parte inferior. La circunstancia clave en este caso es que tenemos por unidad de área un mayor número de poros que de estomas, por lo tanto uno puede decir que existe una mayor preferencia de ingreso de iones por este tipo de estructuras. Más sin embargo, los estomas, por ser unas estructuras mucho más grandes, también permiten una entrada un poquito más eficaz o un poco más eficaz con relación a los poros, ya que pueden tener o ejercer una menor restricción ante esta actividad. Esto nos conduce pues a concluir tres aspectos fundamentales
y digamos prácticos desde el punto de vista agronómico al momento de seleccionar un producto para la aplicación vía foliar. A nivel general lo menciono, entonces podemos decir que un buen fertilizante foliar debe reunir como mínimo estas tres condiciones. Primero, que sea soluble en agua, ya lo dijimos, la entrada debe facilitarse a través de los poros, los estomas o las grietas. Debe ser muy pequeño en lo posible en tamaño de partícula, lo acabamos de decir porque los poros tienen un menor tamaño respecto a los estomas y los estomas están preferiblemente por el envés, en este caso del café, y deben tener un aspecto muy interesante, en lo posible una alta afinidad por los productos elaborados que van vía floema. El floema realmente es una estructura que fisiológicamente se reconoce como muy restrictiva, por lo tanto, entre más se parezca el producto acompañante al nutriente a las estructuras que tengan el floema, va a ser mayor y mejor el potencial de movilidad al interior de la planta y por ende puede ser mayor el potencial de aprovechamiento por la planta como tal. Desde el punto de vista fisiológico, pues es importante considerar llegar con el fertilizante foliar en el momento oportuno, con la nutrición foliar en este caso, y en Cenicafé, pues ampliamente se ha investigado y se demuestra que a partir de los 90 días ocurre una mayor movilización, una mayor acumulación de nutrientes, perdón, desde las hojas hacia los frutos. Con base en el concepto que hemos hablado de la factibilidad que puede presentarse desde el punto de vista teórico de una fertilización foliar o para que una nutrición foliar sea efectiva, manejando los aspectos que están a nuestro alcance, quiero mostrarles algunas experiencias que se han tenido en café con respecto a esa posibilidad de manejar la nutrición, bien sea eh, complementada principalmente directamente desde el suelo o en algunos casos se ha optado por hacer su reemplazo total. Voy a referirme a algunas experiencias en el ámbito internacional y posteriormente pues a mostrarles las experiencias que hemos tenido en Cenicafé a través del método científico para definir cuán factible puede resultar esta práctica para la caficultura del país. En primera instancia, mostrarles esta experiencia lograda en Brasil, donde ustedes observan en el eje de las X el número de sacos por hectárea obtenidos bajo tres sistemas de abonamiento del café. Se aplica inicialmente en la barra de color rojo. Esta es la producción obtenida con el 100% del fertilizante dirigido al suelo. La barra de color verde hace alusión a una fertilización donde se divide el 50% de los requerimientos se hacen vía foliar y el 50% al suelo. Y se tiene una experiencia en el mismo experimento donde se habla de un fertilizante 100% foliar. En general, los resultados pues son contundentes. En primera instancia, demostrar que en ningún caso la fertilización foliar logra siquiera igualar a los rendimientos logrados con la fertilización al suelo. Aquí se observa un 17% menos de rendimiento y un 54% menos de rendimiento. Grosso modo, uno puede especular, 17% puede no significar mucho, pero un balance práctico y efectivo es mirar cómo esa práctica se conduce para obtener un 17% de menos producción, entre comillas. Noten ustedes que si bien se están utilizando los mismos fertilizantes que nosotros utilizamos en el suelo, estos pueden conformar, por ejemplo, un fertilizante granulado como los que actualmente se recomiendan para café, pero la frecuencia de aplicación es 8 veces al año o más. Entonces esta práctica en últimas puede, pues, a ver, de cierta manera conducir a que la baja en producción no sea tan alta como lo muestra la franja de color verde, pero al hacer un balance del costo invertido, de la cantidad de agua, de la mano de obra, pues no comprendo pues qué tan justificable puede llegar a aplicarse en este caso. Son 8 veces al año para lograr ni siquiera un rendimiento similar al que se obtiene con la fertilización directamente al suelo.
Otros aspectos generales, por ejemplo, en Brasil ampliamente se ha estudiado la fertilización foliar y se ha concluido que los incrementos a nivel foliar de los nutrientes aplicados al café no se modifican de manera sustancial y se ha decidido por implementar esta práctica en casos específicos donde se tenga fundamentalmente una deficiencia nutricional. Recientemente, trabajos relacionados con la calidad del grano, con la calidad de la bebida, empiezan a incursionar aspectos como contenidos de trigonelina, azúcares, en general, aspectos que dicen los investigadores heredan esta condición a la calidad de la bebida, haciendo 3 aplicaciones por año de fertilizantes foliares y se expresa que hilando muy fino en el aspecto de la calidad pueden llegar a tener un efecto positivo, particularmente cuando se aplican zinc y boro, micronutrientes. Hay que puntualizar que si bien el zinc y el boro son micronutrientes y pueden ser útiles en este caso para las experiencias de Brasil, puede de cierta manera esto corresponder a suelos que son sumamente pobres o son sumamente contrastantes con respecto a lo que estamos utilizando o lo que trabajamos en Colombia. Por lo tanto, en algunos casos, como lo decía al principio de la charla, es muy posible que cuando haya deficiencias nutricionales severas en el suelo, porque la naturaleza misma del suelo es pobre, pues puede haber algún tipo de respuesta y esto puede ocurrir en este tipo de estudios, por ejemplo. Ya hablando específicamente en Colombia, hay una experiencia muy interesante, alguna logrado con un docente que fue profesor de muchos de nosotros en la universidad, el doctor Hernán Caro, donde evaluó la fertilización foliar, específicamente la aplicación de nitrato de potasio como complemento a la fertilización al suelo, y obtuvo, bajo condiciones de la ínsula, que es una finca aquí cerca en el camino hacia Naranjal, entre Chinchiná y Naranjal, que se incrementaba un 6% la producción de uno de los 3 años evaluados. Sin embargo, volvemos al mismo análisis. 6% de la producción, haciendo entre 3 y 6 aplicaciones foliares por año, y cada aplicación requería 300 litros de agua por hectárea por aspersión. Volvemos a lo mismo, existe un mecanismo donde puede ser favorable desde el punto de vista biológico, pero desde el punto de vista económico y de producción, pues no puede ejercer de ninguna manera algún cambio significativo. Más recientemente, John Wilson Mejía, un colega que trabajó en la subestación en el Rosario, hizo un estudio de aplicación foliar como complemento a la fertilización del suelo en el suroeste antioqueño y determinantemente pues encontró que no hubo ningún efecto positivo para la producción. En Semicafé el tema pues ha sido tratado durante mucho tiempo. Voy a hacer referencia inicialmente a un trabajo que se hizo en Almácigos y posteriormente a un trabajo que recién viene o se va a publicar en el próximo número de la revista Semicafé, que tiene que ver con el efecto que tiene esa nutrición foliar en la producción eh, y en la calidad física del grano. Específicamente en los almácigos, Guzmán y Riaño, en el año de 1996, hicieron una evaluación de diversos productos que se ofrecían comercialmente para dar vigor y crecimiento a las plantas en este estado. Voy a hacer alusión a las marcas comerciales porque así está publicado en el respectivo documento y vamos a mirar el efecto que se tuvo al hacer dicho suministro foliar. Las aplicaciones correspondieron a aplicaciones quincenales durante 6 meses y aquí están los resultados. En primera instancia, noten ustedes que en la franja de color verde claro está la masa seca de las plantas obtenida con la aplicación foliar de agua simplemente, que fue el control o fue el testigo. Y a nivel general, a mano derecha en el eje Y, los diferentes productos que fueron evaluados. Esto fue en el suelo solo. Entonces noten ustedes que en ningún caso la aplicación foliar de nutrientes contribuyó a mejorar el vigor de las plantas. Y lo mismo ocurrió cuando se aplicó suelo con pulpa. La comparación que se hace en estos dos aspectos es que la pulpa sin duda corresponde
a la fuente más adecuada para nutrir las plantas vía raíz. Lo que en síntesis nos muestra es que la planta de la nutrición del café preferencialmente se da por la raíz, porque noten ustedes que en el crecimiento de las plantas, cuando se les puso pulpa de café, el crecimiento fue superior que cuando se utilizó suelo solo, pero en ningún caso los fertilizantes foliares que se aplicaron contribuyeron con el desarrollo. Por lo tanto, pues no se justifica su aplicación. Aquí aparecen los nombres comerciales en la parte inferior. Algo importante para destacar, en algunos casos puede que la aplicación sea inocua, ¿cierto? Puede no haber un efecto positivo, pero hay que hacer énfasis en el siguiente aspecto. En algunos casos es muy factible pasar de una aplicación adecuada a una toxicidad. Por lo tanto, es preferible no hacer ninguna aplicación foliar para evitar este tipo de complicaciones. Lo que nos indica entonces es que la fertilización para el caso del almácigo es preferencialmente vía raíces. Ya para terminar, desde el punto de vista de la calidad física del grano y la producción, traigo a colación un ensayo que empezó la investigadora Elbeiro Salamanca, quien fue investigadora hasta hace 4 años en Cenicafé, quien desarrolló un experimento, una investigación en la cual hizo aplicación individual de nutrientes, no aplicó productos como tal, sino que aplicó de manera individual nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y boro, y la combinación de algunos de ellos, como se observa aquí en la tabla, utilizando fuentes fertilizantes de uso común en la caficultura y otros recomendados para hacer aplicaciones foliares en estas concentraciones distintas, ¿sí? Este trabajo se llevó a cabo en diferentes sitios de la zona cafetera colombiana, en Caldas, en Risaralda, en el Tolima, en Quindío, y se hicieron aspersiones foliares 4 veces por año, 90 días después del pico de la floración. Permítanme que aquí hay una corrección por hacer, perdón, 60 y 90 días después del pico de la floración, tratando de atinar con esto con el momento de mayor demanda de nutrientes por parte de los frutos. Los resultados muestran lo siguiente. Aquí, por ejemplo, traigo a colación los resultados en producción obtenidos en diferentes sitios, especialmente, por ejemplo, en la Catalina. Observan ustedes los diferentes años de evaluación, año 1, 2 y 3. Y dentro de cada color, de cada grupo de columnas, dentro de cada color, pues está los respectivos tratamientos. Aquí observamos, donde dice ninguno, corresponde a la aplicación solo de fertilizante al suelo según el análisis de suelos. Y a continuación están la aplicación foliar de nutrientes, nitrógeno, nitrógeno más fósforo, potasio, calcio, magnesio y boro, y así sucesivamente complementando la fertilización que se hace al suelo. Vamos a mirarlo por cada año. Vuelve y aplica las flechas están señalando el tratamiento donde solo se aplicó la fertilización al suelo, y lo que mostramos con la línea azul que se coloca a continuación es que en ninguno de los años hubo efecto positivo de la aplicación foliar de nutrientes. Lo que nos ratifica en este caso es que la fertilización aplicada al suelo es la más efectiva y en ningún caso el suministro de algunos de estos nutrientes vía foliar pudo mejorar la producción. Lo mismo ocurrió para Villa Arcadia, que es una finca localizada en el departamento del Tolima, donde en ningún caso, como ustedes observan en la barra que tiene ninguno, que hace alusión al fertilizante solo al suelo sin aplicación foliar, en ningún caso la aplicación foliar de los nutrientes evaluados contribuyó a incrementar la producción. Finalmente, lo mismo se presentó para Quindío, donde claramente se observa que no hubo mejoramiento de la producción con el suministro de algunos de los nutrientes. Desde el punto de vista de la calidad física del grano, fue evidente que ninguno de los tratamientos contribuyó a que se mejorara la conversión cereza-café pergamino seco y tampoco hubo mejores conversiones desde el punto de vista del factor de rendimiento en trilla. En general, el comportamiento del factor de rendimiento en trilla fue muy bueno en todas las localidades y se puede asociar más a otras características. Primero, la adecuada nutrición, al clima, entre otras cosas, más que a un efecto positivo que pudo haber generado la fertilización foliar.
¿Qué pudo estar pasando? Traigo a colación dos figuras particularmente, dos nutrientes que son requeridos en alta proporción y que son determinantes para la producción y la calidad del café en Colombia. En primera instancia, noten ustedes en el grupo de barras que están de color amarillo, que corresponden a un año específico, y el grupo de barras que están de color azul, que corresponden al segundo año donde se evaluó. Por ejemplo, ¿qué se puede observar? El nitrógeno, que corresponde a un elemento tan determinante para la producción, no se incrementó de manera satisfactoria por su aplicación vía foliar en ninguno de los años. Y esto tampoco ocurrió para el potasio y tampoco ocurrió para otros nutrientes que fueron aplicados. Lo que nos está indicando es que la absorción de nutrientes por el café desde el punto de vista foliar es mínima, es muy baja. Solamente se observó un efecto determinante cuando fue aplicado el boro. Cuando se aplicó el boro en la dosis recomendada o en la dosis dada en los tratamientos, se observó una rápida absorción y un crecimiento significativo del boro a nivel foliar. Pero ¿qué pasó? El boro pudo haber sido absorbido por las hojas, porque de hecho ahí lo está mostrando el análisis, pero de ninguna manera el boro se traslocó, el boro no llegó a esas estructuras donde fundamentalmente se requieren para el crecimiento y la producción. Es decir, el boro no llegó a ser efectivo en ningún caso. ¿Qué pudo haberse presentado? Que el boro, absorbido por las plantas, se queda allí en alguna estructura de la hoja y puede constituir algún tipo de reserva, por lo tanto puede considerarse que el boro en algún momento puede estarse liberando en la medida que la planta lo necesita, pero esto no representa incremento en la producción. Para concluir, pues, resultados obtenidos y presentados anteriormente, dadas las mínimas concentraciones de nutrientes absorbidas por las hojas del café, la aplicación foliar de nutrientes llevada a cabo con los elementos, las concentraciones, las fuentes fertilizantes empleadas y la modalidad de aplicación no complementan ni total ni parcialmente la fertilización edáfica según el análisis de suelos. Por ahora, pues, no la justificamos en función de esto. Hay que considerar que hay fertilizantes dirigidos al suelo, hay fertilizantes un poco más refinados que están dirigidos a la fertirrigación, y es posible que ante esta situación deban generarse fuentes fertilizantes un poco más refinados con el fin de que tengan una mayor probabilidad de éxito cuando son aplicados vía foliar. Para el caso específico del boro, con la dosis del nutriente y las fuentes empleadas en este estudio, pues puede corregirse una, una deficiencia, pero garantizando, pues, sin embargo, que esto no va a representar un incremento en la producción. Finalmente, quiero mostrarles que si bien existen algunos síntomas visuales de nutrientes que nos permiten definir la carencia de uno u otro elemento, muchas veces suelen confundirse estas imágenes con algún disturbio fisiológico, alguna enfermedad, alguna plaga que puede tener alguna anomalía o derivar en una deficiencia o una sintomatología parecida, para lo cual pues nosotros sugerimos pues siempre recurrir al extensionista, recurrir al experto para definir cuál es el caso que hay que solucionar, un disturbio fisiológico, una plaga, una enfermedad, o en definitiva una aplicación de nutrientes que nos van a corregir una deficiencia. Como proyecciones, pues, hombre, la industria viene proponiendo fuentes de última tecnología, con base en nanopartículas, partículas muy pequeñas, estructuras químicas que pueden ser incorporadas directamente al sistema de la fotosíntesis de la planta y por ende el crecimiento y la producción, pero en la medida que se genere, en la medida que se evalúe a través del método científico, podemos decir, para el caso de la caficultura, qué tan factible puede resultar esta práctica. Gracias, muchísimas gracias, pues ese es el mensaje que tenemos para hoy. Muchas gracias, Hernán. Doctor Ciabas, ya tiene 3 personas para preguntas. Buenos días de nuevo. Hernán, ¿usted está viendo las preguntas, por favor? No, está Giovanni Cuesta en primer lugar.
Permítame, ¿dónde las puedo mirar? No, hay que darles el uso de la palabra a ellos. Ah, bueno, señor. Mauricio, ¿me puede ayudar, por favor, que no me ubico allí bien? Sí, señor. Giovanni, adelante. Buenos días. Buenos días, Giovanni. Bueno, tengo esta consulta. Hernán, dentro de los estudios que referenció, hay algunos que tienen unas variables muy interesantes, pero fueron evaluados, digamos, fertilizantes convencionales, fuentes que son de uso para el suelo. En el caso de la calidad del café, pero vista desde el punto de vista de calidad en taza, ¿tiene algún referente de resultados cuando se hayan utilizado fuentes que cumplan con la tecnología ideal para que puedan penetrar vía foliar? Esa es la primera pregunta. Si me permite, de una vez le hago otra, o primero respondería. Bueno, Giovanni, el trabajo que hago, aquí se referencia en Brasil, que es de Clemente y colaboradores. Ellos hacen aplicaciones de unas sales, de un sulfato de zinc y un bórax a nivel foliar, pero allí empieza un componente adicional que suele confundir un poco los resultados, y es que ellos complementan esto con una inyección de nutrientes al tallo. Entonces hacen esta combinación y obtienen mejoría en algunos atributos, ¿cierto? Hombre, no lo sabría decir. Ellos sencillamente evaluaron mayores o mejoraron variables como la trigonelina y algunas azúcares, pero lo asociaron con la calidad en taza. Sin embargo, pues hay que aclarar de que a pesar de esta evaluación no continuaron para obtener esa conclusión. Simplemente son asociaciones donde se espera que un café con un mayor nivel o un nivel determinado de estos componentes puede tener unos atributos superiores en tasa. Adelante, José Raúl Rendón. Muy buenos días, Hernán. Tengo la siguiente pregunta, Hernán. Para las localidades en las que se evaluó estas cosechas con la aplicación de estos productos, observamos que fue mayor la cosecha del año 1 en comparación con las del año 2 y el año 3. ¿Esto se debe a que fueron años niña o también está relacionado con la cosecha? La cosecha de esta que se registró como primer año obedeció a qué posición en las cosechas del ciclo. ¿Fue primer cosecha del ciclo, segunda cosecha del ciclo? Muchas gracias. Raúl, gracias por participar. Yo considero que el efecto que usted acaba de mencionar corresponde a lo siguiente. Cuando se inició la experimentación, se ubicaron cafetales que estuvieran iniciando su fase productiva. Entonces ellos ya estaban, de cierta manera, estaban con una formación de ramas y hojas bastante avanzada con respecto a lo que uno espera cuando trasciende de un cafetal que viene desde la fase de crecimiento hacia la fase reproductiva. Entonces, al tener un poquito de adelanto en cuanto al sistema de desarrollo, pudo haber representado una primera cosecha bastante abundante. La estación Pueblo Bello tiene pregunta. Sí, me escucha, ¿verdad? José, adelante. Buenos días. Buenos días, Hernán. ¿Cómo estás? Hernán, bueno, vimos en síntesis que no recomienda la aplicación de fertilizantes vía foliar, pero vemos pues que en regiones como la zona norte, donde los tiempos de verano pues, son tan extensos,
y que cada vez vemos pues, que se van acentuando más las condiciones de la adversidad en cuanto a que los veranos se alargan más, las temperaturas cada vez son más extremas. Entonces vemos pues que sobre todo en cultivos en etapa vegetativa, los caficultores se ven pues accionados a tomar riego, pero de igual forma ante la escasa o nula solubilidad o disponibilidad de nutrientes en estas épocas del año, entonces vemos pues que el riego por sí solo pues no es suficiente, puesto que vemos pues que la planta digamos se mantiene, pero muestra pues unas deficiencias muy marcadas nutricionales. Habría de pronto posibilidad pues en el caso pues de investigar algo, sobre todo en esta etapa en el crecimiento vegetativo, como un paliativo a esta situación en estas regiones. José, muchas gracias por participar. Yo creería que para afrontar la problemática vale la pena más bien tener una planeación adecuada en cuanto a la parte de fertilización. Eso quiere decir anticiparse con un buen plan de nutrición para afrontar un posible cambio o déficit de humedad. Como lo hemos demostrado, pues entre comillas, puede parecer una buena oportunidad de solventar alguna deficiencia nutricional a través de las hojas, pero realmente lo que encontramos es que la absorción es mínima. Entonces, sobre ese aspecto, según los resultados que hemos obtenido, lo mejor es hacer un plan adecuado de fertilización edáfica y de corrección de la acidez de manera anticipatoria para evitar que se presente el problema. Aníbal Arcila y luego Giovanni Cuesta. Aló, buenos días. ¿Me escuchan? Adelante, Aníbal, buenos días. Muy buenos días, Hernán, y muy buenos días a todos los demás participantes del seminario. Hernán, pues, muy interesante el tema, es un tema que me gusta mucho y tengo como dos preguntas en una. Usted hablaba de la parte de los estómagos, por la parte de la cantidad de ellos. Entonces, una forma de abordar las investigaciones es aplicando por debajo como se haría sobre la broca, es decir, con la lanza dirigida hacia arriba. En estas investigaciones se han evaluado los realizantes foliares que han tenido en cuenta ese tipo de investigaciones, normalmente ve que aplican es por encima. Y la otra pregunta es, Disculpe, Aníbal, no se escuchó bien. Si puede volver a repetir, por favor. Sí, es que bueno, no sé si me escuchan mejor ahí. Sí, señor, mucho mejor. Sí, es que es un problema de acercamiento del micrófono, evidentemente. Les decía que una de las formas en las investigaciones, cuando se evalúan las aplicaciones foliares, se tiene en cuenta si la aplicación es por encima o por debajo, porque vemos que la mayor cantidad de estomas está por debajo. Sin embargo, pues en la investigación no queda claro cómo se hacen las aplicaciones. Y la otra es, por ejemplo, en verano, donde hay mayor cantidad que es donde se ven las deficiencias, digamos, y la gente quiere corregir eso, pues en verano lo que uno sabe es que la capa cerosa es más grande. Entonces, esto, pues, implicaría que sea más difícil la absorción de los fertilizantes foliares. ¿Qué opina usted? Muchas gracias, hermano. Aníbal, muchas gracias por participar. Bueno, en primera instancia, la absorción de nutrientes por las hojas es vía cuticular. Lo que pasa es que cuando existen estomas, existe una mayor facilidad de ingreso de los nutrientes que se aplican, porque por allí prácticamente pueden atravesar moléculas un poquito más grandes. Me contaba un colega, Juan Camilo, que estuvo en Brasil, que las aspersiones foliares de nutrientes en el café se hacen preferencialmente por el envés porque hay una mayor cantidad de estomas y esto parece ser favorable para ellos. Sin embargo, hay que considerar que el número de aplicaciones que ellos hacen a través del año es pues, exagerado para nuestro esquema, para un esquema de trabajo que nosotros podemos tener y parece que son efectivas. Entonces, es muy posible que si se diseña un plan de nutrición basado en una aplicación por el en vez de la hoja, pueda tener una mayor probabilidad de éxito respecto a la que se hace en la parte superior. La segunda, qué pena, Aníbal, me perdí
con la segunda, que se le escuchó entrecortado. Otra vez, si es tan amable. No, le preguntaba que normalmente se recomiendan ese tipo de aplicaciones en verano o en veranos fuertes cuando no se ven las deficiencias de los nutrientes. Entonces, ¿qué tanto podría influir ahí que de pronto se aumente la capa de cera, que es algo normal que se ve en los veranos, para la cutícula, para evitar pues, la pérdida de agua? Esto podría estar afectando esa mayor capa de cera de la cutícula, podría estar afectando la absorción de los nutrientes vía fertilización foliar. Sí, señor, definitivamente. La cutícula, la capa de ceras, constituyen una barrera de entrada de los nutrientes y a la vez puede constituir una protección para que la planta no tenga un efecto adverso ante una consecuencia como un largo verano. Particularmente, a ver, uno puede decir, deficiencias nutricionales se pueden presentar en un verano extenso de muchos nutrientes. Particularmente se presentan deficiencias de boro por la dependencia que hay para que se mueva este boro a través de la solución del suelo por lo que llamamos el flujo en masa. Lo interesante de todo esto es que el suelo puede tener mucho boro y la planta no lo puede tomar, pero una vez lleguen las lluvias empiezan a asimilarlo. Por lo tanto, insisto en la posibilidad que planteaba con José Enrique, en que es preferible ante estas circunstancias tener una aplicación edáfica anticipatoria y un manejo de la acidez con el fin de afrontar ese tipo de dificultades. Porque es que no sabemos muchas veces, según la experiencia que hemos presentado, en que no sabemos si la planta tenga la capacidad de absorber nutrientes. Mire que en el mejor de los casos, en unas buenas condiciones, sin necesidad de que hubiera sequía, la absorción fue nula, entonces posiblemente no sea exitosa. Hernán Darío Mensa. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí señor. Hernán, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Un saludo para todos los investigadores de Cenicafé y compañeros. Gonzalo, Hernán, tengo una inquietud. Con base, tú hablas de que la fisiología de la planta es un factor muy importante en la fertilización foliar, ¿cierto? En esos trabajos de investigación que han desarrollado en la disciplina, ¿se ha tenido en cuenta la época, la hora del día en la que se hacen esas aplicaciones? Teniendo en cuenta que hay trabajos de fisiología donde hablan cómo es el comportamiento de la apertura de estomas de la planta de café en el transcurso del día, varía, ¿no? Ese escenario. ¿Eso se ha tenido en cuenta, Hernán? Gracias, Hernán Darío. Bueno, señor, no, nosotros hemos querido, por lo menos en el caso de la fertilización foliar en la parte de producción, definir un esquema de manejo que pudiera ser accesible por la mayoría de los caficultores del país. O sea, primero responder a la pregunta si había una absorción de nutrientes, si había un efecto en la producción, pero no contemplamos en ningún momento a profundidad la época del día en la cual se pudiera haber una mayor posibilidad de éxito en la aplicación. No, señor. En efecto, la fisiología lo menciona. Ha sido claro con respecto al clima, con relación al comportamiento de sus enzimas, de la apertura y cierre de estomas, entre otras cosas, pero nosotros no lo contemplamos. Finalmente, Carlos Ariel Ángel, y les rogamos el favor tanto que la pregunta como la respuesta sean breves. Adelante, Carlos Ariel. El doctor Ricardo Acuña había levantado la mano. Doctor Ciabas, adelante. Doctor Ciabas, podemos cerrar el seminario. Sí, señor. Bueno, agradecemos entonces la participación de todos ustedes en esta
presentación. Ese es un seminario que se había programado precisamente al comienzo de la pandemia, que no pudimos realizar, pero afortunadamente y aprovechando la tecnología que existe hoy en día, pudimos hacerlo. Como pudimos dar cuenta también alrededor del tema, como había comentado inicialmente, existen muchas dudas, muchas polémicas. Lo que demuestran las investigaciones de CENICAFE, las que se han hecho, es que a pesar de que hay absorción de muchos elementos cuando se realizan aplicaciones foliares de los elementos, no hay respuesta en producción ni en calidad al realizar esos aportes. Por eso nosotros desde CENICAFE hoy en día no recomendamos el uso de fertilizantes foliares o aplicación de nutrientes vía foliar. Creemos que eso conlleva a incrementar los costos de producción y no va a generar beneficio alguno. Entonces agradecemos todos, por favor, al doctor Hernán González por la presentación y esperamos prontamente volver a poder discutir más de cerca a todos acerca de estos temas. Mil gracias.